Su hijo de 5 años tenía 3 meses de vida. El tratamiento costaba una fortuna que jamás tendría. Hasta que apareció el duque más temido de Cataluña, con una propuesta que le heló la sangre. «Cásate conmigo, dame un heredero, y salvaré a tu hijo». Isabela aceptó el trato con el diablo. Pero cuando las velas se apagaban cada noche y él entraba a su alcoba, algo no encajaba. El toque era diferente, la voz sonaba extraña, y una noche Isabela descubrió algo que lo cambió todo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El médico del pueblo cerró su maletín, con un golpe seco que resonó como una campana. Fúnebre en la pequeña habitación, Isabela Montesinos permaneció inmóvil junto a la cama donde su hijo Lucas, de apenas 5 años, respiraba con dificultad. Las sábanas blancas parecían tragarse su cuerpecito frágil. «3 meses», dijo el doctor sin mirarla a los ojos. «Quizá 4 si tiene suerte». Las palabras cayeron sobre Isabela como piedras. 3 meses. El tiempo que le quedaba con su pequeño, con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su difunto esposo, con esa risa que ya no escuchaba desde hacía semanas. «Debe haber algo», susurró ella, apretando el rosario entre sus dedos hasta que le dolieron. «Algún tratamiento, alguna medicina». El médico finalmente la miró, y en sus ojos Isabela vio algo peor que la condena: lástima. «Hay un especialista en Madrid, el único que he oído que ha tratado esta enfermedad con algún éxito. Pero el tratamiento», hizo una pausa incómoda, «costará lo que usted no ganaría en toda su vida. Señora Montesinos, 100.000 reales. Tal vez más. 100.000 reales». Isabela sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Como viuda de un comerciante menor, apenas tenía lo suficiente para pagar el alquiler de esa casa modesta en las afueras de Barcelona. Había vendido ya las joyas de su madre, los candelabros de plata, todo lo de valor que alguna vez poseyó. Cuando el médico se marchó, Isabela se arrodilló junto a la cama de Lucas. El niño abrió los ojos, esos ojos que antes brillaban con travesura y ahora solo reflejaban cansancio. «Mamá, ¿me voy a mejorar?». Isabela tomó su manita tan pequeña, tan fría. «Sí, mi amor, te lo prometo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que estaba haciendo una promesa que no podía cumplir. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada excepto un hijo muriendo y un corazón que se quebraba más con cada respiración. Laboriosa del niño, esa noche Isabela no durmió. Se quedó en la cocina, mirando las 3 monedas que quedaban en la mesa. 3 monedas, ni siquiera suficientes para una semana de comida. Y necesitaba 100.000 reales. El golpe en la puerta llegó al amanecer. Isabela se sobresaltó. ¿Quién podría visitarla a esa hora? Abrió la puerta con cautela y su corazón dio un vuelco. Damián de Montesinos estaba en el umbral. El hermano mayor de su difunto esposo era un hombre imponente. A sus 40 años, su presencia llenaba cualquier espacio. Alto de hombros anchos, vestido completamente de negro como correspondía a su título de duque. Pero lo que más impresionaba de Damián no era su porte aristocrático, sino sus ojos, grises como el acero, fríos como el mármol de las tumbas. «Cuñada», dijo con una voz profunda que no mostraba emoción alguna, «he oído sobre Lucas». Isabela sintió que le temblaban las piernas. Damián nunca había mostrado interés en ella o en su hijo. Cuando su esposo murió hace 2 años, ni siquiera asistió al funeral. «Excelencia», logró articular haciendo una reverencia torpe. «Yo no esperaba. ¿Puedo pasar?». No era realmente una pregunta. Damián entró sin esperar respuesta, sus botas resonando contra el suelo de madera gastada. Miró alrededor de la humilde casa con una expresión inescrutable. «Mi hermano te dejó en una situación precaria», comentó como si hablara del clima. «Hicimos lo que pudimos», respondió Isabela, levantando la barbilla con orgullo, a pesar de que su vestido remendado hablaba de su pobreza. «Éramos felices». «Felicidad», repitió Damián, y algo oscuro pasó por su rostro. «Una mercancía cara».
especialmente ahora. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Por qué está aquí, Excelencia? Damián se giró hacia ella. A la luz tenue de la mañana, su rostro parecía tallado en piedra. El tratamiento que Lucas necesita cuesta 100.000 reales. He venido a ofrecerte esa suma. El mundo de Isabela se detuvo. Había escuchado bien. 100.000 reales, la cantidad exacta que necesitaba. Era imposible, demasiado conveniente. Nada en la vida llegaba así sin más. Yo no entiendo. ¿Por qué haría usted algo así? Lucas es mi sobrino. La sangre Montesinos corre por sus venas, pero Isabela conocía suficiente sobre Damián de Montesinos para saber que él nunca hacía nada por bondad. El hombre tenía reputación en toda Cataluña. El implacable, lo llamaban. Un duque que manejaba sus tierras con mano de hierro, que había arruinado a familias enteras por deudas menores, que nunca perdonaba una ofensa. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Damián sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Solo cálculo. Inteligente. Mi hermano eligió bien, después de todo. Caminó hacia la ventana mirando hacia el amanecer. No quiero un préstamo si eso es lo que temes. No me deberás dinero. Entonces, ¿qué? Damián se volvió hacia ella, y en sus ojos grises había algo que hizo que Isabela quisiera retroceder. Matrimonio. La palabra cayó entre ellos como una guillotina. ¿Qué? Isabela sintió que la habitación giraba. No, no puede estar hablando en serio. Nunca hablo en broma, cuñada. Se acercó a ella con pasos lentos, deliberados. Te ofrezco un trato simple. Te casas conmigo. Y yo pago el tratamiento completo de Lucas. Los mejores médicos, las mejores medicinas, todo lo que necesite para vivir. Pero usted es el hermano de mi difunto esposo. ¿Sería escandaloso? Damián arqueó una ceja. He obtenido ya la dispensación papal necesaria. Todo perfectamente legal. Isabela retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. ¿Por qué? Porque yo. Usted podría casarse con cualquier dama de alta cuna. Alguien que traiga dote, alianzas. No necesito dote. Tengo más riqueza de la que podría gastar en 3 vidas. Damián se detuvo frente a ella, tan cerca que Isabela podía ver las hebras plateadas en su cabello oscuro. Y no quiero alianzas políticas. Quiero algo mucho más simple. ¿Qué? Un heredero. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dame un hijo sano, continuó Damián con esa voz monótona, como si estuviera discutiendo la compra de ganado. Un hijo que lleve el apellido Montesinos, que herede mi título cuando yo muera. A cambio, Lucas vivirá, tendrá el tratamiento, recuperará su salud y crecerá en mi casa como un noble, no como el hijo olvidado de un comerciante muerto. Está loco, susurró Isabela. Estoy siendo práctico. Damián extendió la mano, tomando el mentón de Isabela entre sus dedos con firmeza. Piénsalo bien, cuñada. Lucas tiene 3 meses de vida, tal vez 4. Cada día que desperdicias es un día menos con él. Realmente, tu orgullo vale más que la vida de tu hijo. Isabela cerró los ojos. Sintió las lágrimas quemando detrás de sus párpados. Era monstruoso. Era imposible. Era la única opción que tenía. No puedo. No puedo simplemente. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Damián la soltó y caminó hacia la puerta. Después de eso, mi oferta expira. Y Lucas, bueno, ya sabes lo que le sucederá a Lucas. Se detuvo en el umbral, mirándola por encima del hombro. ¡Ah, y cuñada! Cuando digo un hijo, me refiero a cuantos yo considere necesarios. Uno podría enfermar, tener un accidente. Necesito asegurarme de que la línea Montesinos continúe. Eso es. Usted no puede... ¿No puedo? Soy un duque. Puedo hacer lo que desee. Sus ojos grises la atravesaron como cuchillos de hielo. La pregunta es, ¿tú puedes negarte sabiendo qué significa la muerte de tu hijo? Y con eso, Damián de Montesinos salió, dejando a Isabela temblando contra la pared, con el mundo desmoronándose a su alrededor. Subió corriendo a la habitación de Lucas. El niño dormía, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Isabela se arrodilló junto a su cama, tomando su pequeña mano. «Perdóname», susurró. «Perdóname, mi amor», porque ya sabía cuál sería su respuesta. Lo supo en el momento en que Damián pronunció esas palabras terribles. No había elección.
Nunca la hubo. Vendería su alma al diablo si eso significaba que Lucas viviría. Y Damián de Montesinos, el implacable, era lo más cercano al diablo que había conocido. La carroza que llegó al mediodía siguiente era tan negra como el atuendo de su dueño. Isabela observó desde la ventana cómo dos lacayos de librea oscura bajaban, esperando. No necesitaban tocar la puerta. Ella ya había tomado su decisión. Con manos temblorosas, Isabela vistió a Lucas con su mejor ropa, un traje pequeño que había sido de su padre. El niño la miraba con ojos vidriosos por la fiebre. «¿A dónde vamos, mamá?» «A un lugar donde te curarás, mi cielo». Isabela besó su frente ardiente. «Donde nunca más volverás a sentirte mal». No mencionó el precio de esa curación. La mansión de Damián se alzaba en las colinas sobre Barcelona como un ave de rapiña vigilando su territorio. Era una construcción del siglo XVII, toda piedra gris y ventanas con rejas de hierro forjado. Mientras la carroza atravesaba las puertas de hierro, Isabela sintió que entraba a una prisión. Damián las esperaba en el gran salón, pero no estaba solo. «Cuñada», dijo sin rastro de sorpresa o satisfacción en su voz, «asumo que tu presencia significa que aceptas mis términos». «Salvaré a mi hijo», respondió Isabela, levantando la barbilla. «Haré lo que sea necesario». «Excelente. Entonces permíteme presentarte a quien se encargará de eso». Damián hizo un gesto hacia el hombre que estaba junto a él. «Este es mi hermano menor, el doctor Rafael de Montesinos». Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. El hombre que se adelantó no podía ser más diferente de Damián. Donde el duque era todo oscuridad y frialdad, Rafael era luz. Más joven, quizás de 32 años, con cabello castaño, claro que le caía sobre la frente y ojos del mismo color avellana, cálidos y llenos de vida. Vestía con sencillez, sin las galas aristocráticas de su hermano, solo un traje sobrio de médico. «Señora Montesinos», dijo Rafael y su voz era suave, amable. «Es un honor conocerla finalmente. Lamento que sea bajo estas circunstancias». Hizo una reverencia genuina, no la inclinación fría y calculada que Damián le había dado. Isabela apenas pudo responder. No sabía que Damián tuviera otro hermano. Su difunto esposo nunca lo había mencionado. «El doctor Rafael es el médico más brillante que he conocido», continuó Damián. «Estudió en las mejores universidades de Europa. Y más importante, es el único en quien confío con la salud de mi sobrino». Rafael miró a Lucas, que Isabela sostenía en brazos. El niño había cerrado los ojos, exhausto por el breve viaje. «¿Puedo?», preguntó Rafael con una gentileza que contrastaba brutalmente con la frialdad de su hermano. Isabela asintió, y Rafael tomó a Lucas en sus brazos con una delicadeza que la sorprendió. El médico examinó al niño con movimientos suaves, expertos. «Pobre pequeño», murmuró Rafael. «Ha sufrido mucho, ¿verdad?». Para asombro de Isabela, Lucas abrió los ojos y sonrió débilmente. «Eres amable», susurró el niño. Algo pasó por el rostro de Rafael. Dolor quizás, o culpa. Pero desapareció tan rápido que Isabela pensó que lo había imaginado. «Y tú eres muy valiente», respondió Rafael. «¿Sabes qué? Voy a cuidarte. Voy a hacer que te sientas mejor. ¿Me crees?». Lucas asintió y por primera vez en semanas, Isabela vio esperanza en los ojos de su hijo. «Te creo, tío Rafael». Rafael se quedó inmóvil por un momento. Luego miró a Isabela, y en sus ojos ella vio algo que no entendía. «¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento?». «Llevaré a Lucas a su habitación», dijo Rafael, su voz ligeramente tensa. «Comenzaremos el tratamiento de inmediato. Cuanto antes empecemos, mejores serán sus posibilidades». Damián asintió. «Isabela, tú vendrás conmigo. Tenemos asuntos que discutir». Isabela miró a su hijo alejarse en brazos de Rafael, subiendo por la gran escalera de mármol. Cada fibra de su ser quería seguirlo, pero Damián ya la tomaba del brazo con firmeza. «El tratamiento tomará meses», dijo Damián mientras la guiaba por un corredor oscuro. «Rafael vivirá aquí durante ese tiempo. Viene cada día, trabaja con Lucas, administra las medicinas, es dedicado. Parece un buen hombre», comentó Isabela, y fue sincera. Había algo en Rafael que inspiraba confianza, algo que su hermano mayor definitivamente no poseía.
Es débil, corrigió Damián con desdén, pero útil, y en esto es el mejor. Llegaron a una biblioteca enorme, con estanterías que iban del suelo al techo. Damián cerró la puerta detrás de ellos. La boda será en 3 días. He arreglado todo. Pequeña, privada, solo lo necesario para que sea legal. ¿3 días? Isabela sintió pánico. Pero eso es demasiado pronto. Lucas no tiene tiempo para ceremonias elaboradas. Ni yo tengo paciencia para ellas. Damián se sirvió un brandy. Firmará los documentos mañana. El contrato matrimonial es claro. Te casas conmigo, me das los hijos que requiera, y a cambio, Lucas recibe tratamiento de por vida, y tú vives como una duquesa. Suena más a condena que a matrimonio. Es exactamente lo que es. Damián bebió mirándola por encima del cristal. No te voy a mentir con palabras de amor, cuñada. No siento nada por ti excepto la necesidad de un heredero. Tú harás tu parte, yo haré la mía, simple. Isabela sintió náuseas, pero mantuvo su compostura. ¿Y si no puedo darle hijos? Entonces Lucas perderá su tratamiento. La respuesta fue fría, final. Pero no anticipó problemas. Ya tuviste uno. Probarás ser fértil nuevamente. Era monstruoso. Todo era monstruoso. Pero Isabela había aceptado este pacto con el diablo y ahora debía cumplirlo. Durante los siguientes 2 días, Isabela apenas vio a Damián. En cambio, pasaba todo su tiempo con Lucas, quien estaba instalado en una habitación hermosa en el ala este de la mansión. Y siempre Rafael estaba ahí. El doctor era extraordinario con Lucas. Pasaba horas con el niño, no solo administrando medicinas, sino hablando con él, contándole historias, haciéndolo reír. Isabela observaba maravillada cómo su hijo respondía al tratamiento. Pero más que eso, cómo respondía Rafael. «Es usted muy bueno con él», comentó Isabela una tarde, mientras Rafael terminaba de examinar a Lucas. Rafael se tensó visiblemente. No la había mirado directamente desde ese primer día. Los niños merecen gentileza», respondió en voz baja, «especialmente cuando están sufriendo. Mi hijo tiene suerte de tenerlo como médico». Rafael dejó caer el estetoscopio. Se agachó a recogerlo rápidamente, pero Isabela vio que sus manos temblaban. «Señora Montesinos, yo...» comenzó, pero se detuvo. «Debo irme. Tengo otros pacientes». Y salió apresuradamente, dejando a Isabela confundida. ¿Por qué Rafael actuaba tan extraño cerca de ella? Siempre evitaba su mirada. Siempre se ponía tenso cuando ella entraba a la habitación. Siempre encontraba excusas para marcharse cuando estaban solos. «Mamá», dijo Lucas desde la cama, «me gusta el tío Rafael». «A mí también, cariño. ¿Él va a ser mi nuevo papá?» Isabela sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la verdad horrible? ¿Que su nuevo padre sería Damián, el hombre frío y cruel? ¿Que Rafael, el hombre amable que lo cuidaba, solo era el médico? «No, mi amor, el duque Damián será...» Tragó saliva. «Él será tu padrastro». Lucas frunció el ceño. «No me gusta el duque. Asusta». «Lo sé». Isabela abrazó a su hijo. «Lo sé, mi cielo». La noche antes de la boda, Isabela no pudo dormir. Caminaba por los pasillos oscuros de la mansión cuando escuchó voces elevadas. Venían de la biblioteca. Se acercó silenciosamente. La puerta estaba entreabierta. «Tash, no puedes pedirme esto». Era la voz de Rafael, normalmente tan calmada, ahora llena de desesperación. «Ya te lo he pedido, y lo harás». La voz de Damián fría como siempre. «Es inmoral. Es monstruoso. Es necesario. Y me debes esto, hermano. ¿O has olvidado lo que hice por ti hace 10 años? Silencio. Luego la voz de Rafael quebrada. Nunca lo olvido. Cada día vivo con ello. Entonces harás esto. Por Lucas, por ella. Y porque yo te lo ordeno». Isabela escuchó pasos acercándose a la puerta y corrió de vuelta a su habitación, el corazón latiendo violentamente. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué le debía Rafael a Damián? ¿Y qué tenía que ver con ella? No tuvo tiempo de pensar en ello. Al día siguiente, vestida con un traje de novia negro que Damián había elegido, apropiado para una viuda, había dicho, Isabela se casó con el hombre más cruel que había conocido. La ceremonia fue breve, fría.
Rafael estuvo presente de pie en las sombras, y cuando Isabela cruzó su mirada con la de él durante los votos, vio lágrimas en los ojos del doctor. ¿Por qué lloraba Rafael en su boda? No lo sabía, aún no. Pero esa noche, cuando Damián la llevó a sus aposentos matrimoniales, Isabela descubriría la verdad terrible que ambos hermanos escondían. Una verdad que cambiaría todo. ¿Qué secreto crees que esconden los hermanos Montesinos? Me encantaría leer tu teoría en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle like y seguir el canal para no perderte el próximo capítulo. La habitación matrimonial era tan oscura como todo lo demás en la mansión de Damián. Apenas unas pocas velas parpadeaban en las esquinas, creando sombras que danzaban sobre las paredes forradas de terciopelo negro. Isabela estaba de pie junto a la ventana, todavía vestida con su traje de novia negro, mirando hacia la noche sin ver realmente nada. Escuchó la puerta abrirse y cerrarse, los pasos de Damián, lentos, deliberados, acercándose. «Quítate el vestido», ordenó. Isabela cerró los ojos. Este era el momento que había temido desde que aceptó este matrimonio monstruoso. Con dedos temblorosos, comenzó a desabrochar los botones del corsé. «Date prisa. No tengo toda la noche». La voz de Damián era impaciente, fría. Isabela dejó caer el vestido al suelo, quedando solo en su camisón blanco. Se sentía expuesta, vulnerable, como un cordero esperando el cuchillo del carnicero. «Acuéstate en la cama». Isabela obedeció, cada paso hacia esa cama enorme, sintiéndose como una marcha hacia el cadalso. Se recostó sobre las sábanas de seda negra, mirando hacia el dosel oscuro sobre ella. Tratando de no pensar, de no sentir, escuchó a Damián acercarse. La cama se hundió bajo su peso. Isabela cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo que vendría. «Mírame». Pero cuando abrió los ojos, Damián ya estaba retrocediendo. «No esta noche», dijo abruptamente. «Estás demasiado tensa. No servirá de nada». Y para sorpresa de Isabela, él se dirigió hacia una puerta lateral que conducía a otra habitación. «Mañana», dijo sin mirarla. «Mañana comenzaremos propiamente». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Isabela sola en esa cama enorme, confundida y, para su vergüenza, ligeramente aliviada. Pero el alivio no duró. Al día siguiente, durante el desayuno, Damián apenas la miró. «Esta noche», dijo simplemente mientras untaba mantequilla en su pan, «estaré en tus aposentos a las 9 en punto. Asegúrate de estar preparada». Isabela pasó el día con Lucas, quien mejoraba visiblemente bajo el cuidado de Rafael. El niño tenía más color en las mejillas, más energía. Incluso se rió cuando Rafael le contó una historia sobre un ratón travieso que vivía en las paredes de un castillo. Isabela observaba a Rafael mientras éste interactuaba con su hijo y no podía evitar comparar. Damián nunca había visitado a Lucas, ni una sola vez desde la boda. No había preguntado por su salud. No había mostrado el más mínimo interés en el niño que supuestamente era la razón de todo esto. Pero Rafael pasaba horas con Lucas. Le enseñaba sobre las plantas medicinales, le mostraba dibujos de anatomía simplificados para niños, le contaba sobre sus viajes por Europa estudiando medicina. «Tío Rafael», preguntó Lucas, «¿por qué eres tan diferente del duque?» Rafael se quedó paralizado. La pregunta del niño, hecha con la inocencia brutal de los 5 años, cayó en la habitación como una bomba. «Yo», comenzó Rafael, pero su voz se quebró. «Todos somos diferentes, Lucas. Eso es lo que nos hace especiales. Pero tú eres amable y él da miedo». «Lucas», lo reprendió Isabela suavemente, aunque en su corazón estaba de acuerdo. Rafael se levantó abruptamente. «Tengo que ir a preparar más medicinas. Disculpen». Y salió casi corriendo de la habitación. Isabela lo siguió al pasillo. «Doctor Rafael, espere». Él se detuvo, pero no se giró. «¿Por qué actúa así conmigo?», preguntó Isabela. «Siempre huye cuando estamos a solas. ¿He hecho algo que lo ofendiera?» «No». La voz de Rafael salió estrangulada. «Usted no ha hecho nada malo. Nada en absoluto». «Entonces, ¿qué es?». Rafael finalmente se giró, y en sus ojos Isabela vio tanto dolor que retrocedió un paso.
No me conoce, señora Montesinos. Si lo hiciera, no me miraría con esa amabilidad en sus ojos. No entiendo. Y es mejor que siga siendo así. Rafael se alejó por el corredor, dejándola más confundida que nunca. Las 9 de la noche llegaron demasiado rápido. Isabela estaba en su habitación, vestida con un camisón nuevo que las criadas habían dejado sobre la cama. Era de seda blanca, casi transparente, diseñado claramente para una noche de bodas. Escuchó los pasos, acercándose por el corredor. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. La puerta se abrió. La figura que entró era alta, vestida completamente de negro. En la penumbra de las velas, Isabela no podía ver bien su rostro. «Excelencia», susurró, su voz temblando. El hombre no respondió. Caminó hacia ella con pasos lentos. Isabela cerró los ojos, rezando en silencio, tratando de imaginar que estaba en otro lugar, otro tiempo, con otro hombre. Sintió la cama hundirse, sintió manos tocando su rostro, pero el toque era gentil. Isabela abrió los ojos, sorprendida. En la oscuridad podía ver solo la silueta del hombre, pero sus manos no eran frías y brutales como esperaba. Eran cálidas, casi tiernas. «¿Estás bien?», susurró la voz. Isabela se quedó congelada. Damián le estaba preguntando si estaba bien. El implacable, el hombre que la había chantajeado para casarse con él, que hablaba de ella como si fuera ganado reproductor. «Sí», logró decir. «Si necesitas que pare, dímelo». Eso era imposible. Damián nunca diría eso. Damián nunca se preocuparía por su comodidad. Y sin embargo, ahí estaba ese hombre, tocándola con cuidado, preguntándole si estaba bien. La confusión de Isabela era tal que apenas registró lo que sucedió después. El hombre fue gentil, increíblemente gentil. Cada toque era cuidadoso, cada movimiento pausado, dándole tiempo para ajustarse. No era lo que había esperado. No era para nada lo que Damián le había hecho creer que sería. Cuando terminó, el hombre se levantó rápidamente. «Duerme», dijo con voz ronca, y salió de la habitación antes de que Isabela pudiera decir nada. Ella se quedó acostada en la oscuridad, completamente desconcertada. Había escuchado las historias sobre Damián, el implacable, el hombre sin piedad, y sin embargo, ¿por qué había sido tan diferente? Las noches siguieron un patrón. Cada noche, a las 9 en punto, escuchaba los pasos en el corredor. Cada noche, la figura vestida de negro entraba a su habitación, apenas iluminada por velas. Y cada noche Isabela se sorprendía más. El hombre que venía a ella por las noches no podía ser el mismo que la había chantajeado fríamente. Este hombre era cuidadoso. Preguntaba si estaba bien. Se aseguraba de que estuviera cómoda. Incluso una vez, cuando Isabela hizo una mueca de dolor, se detuvo inmediatamente. «¿Te lastimé?» «No, solo un calambre, no es nada». Pero él esperó hasta que Isabela se relajara antes de continuar. Era desconcertante. Durante el día, cuando veía a Damián en los desayunos o cenas formales, él era el mismo hombre frío y distante de siempre. Hablaba con ella solo lo necesario. La trataba con cortesía glacial. Nunca mostraba la más mínima calidez. Pero por las noches, Isabela comenzó a cuestionar todo lo que había oído sobre él. Quizás las historias eran exageradas. Quizás había un lado de Damián que nadie más veía. Un lado que solo ella estaba descubriendo en la intimidad de esas noches oscuras. Una tarde, 3 semanas después de la boda, Isabela estaba leyendo en la biblioteca cuando Damián entró. Ella se levantó inmediatamente, preparándose para la frialdad habitual. «Siéntate», ordenó él, sirviéndose un brandy. «Tengo noticias». Isabela obedeció, sus manos apretando el libro en su regazo. «Rafael informa que Lucas está respondiendo extraordinariamente bien al tratamiento. Mejor de lo esperado». «Sí», Isabela no pudo evitar sonreír. «Está casi como era antes de enfermarse. Es un milagro». «No es un milagro. Es medicina». Damián bebió, mirándola con esos ojos grises e impenetrables. «Mi hermano es competente». Algo en su tono hizo que Isabela frunciera el ceño. «Por supuesto. ¿Por qué esperaría algo diferente?
Se levantó alejándose de Rafael como si su cercanía quemara. «Salga de mi habitación ahora. Isabela, salga». Rafael se levantó lentamente, derrotado. «Lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento tanto». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Para que lo sepas, cada palabra que te dije era verdad. Cuando preguntaba si estabas bien, cuando me preocupaba por tu comodidad, eso era yo. No un papel que estaba jugando. Era lo único real en toda esta mentira horrible». Y se fue, dejando a Isabela sola con la verdad devastadora. Por semanas había estado con el hombre equivocado. Por semanas había comenzado a creer que tal vez Damián no era el monstruo que todos decían. Por semanas se había estado enamorando. No de Damián, de Rafael, del médico gentil que cuidaba a su hijo de día y venía a ella de noche. Del hombre que mostraba compasión y calidez en un mundo de frialdad calculada. Y todo había sido una mentira. Una manipulación cruel orquestada por Damián. Isabela cayó de rodillas sobre el suelo frío, abrazándose a sí misma, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloró. Lloró por su inocencia perdida, por su confianza traicionada, por el hombre en quien había empezado a confiar, solo para descubrir que nunca fue quien ella creyó. Y lloró porque, a pesar de todo, a pesar de la mentira terrible, una parte de ella todavía sentía algo por Rafael, lo cual la hacía sentir aún peor. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Isabela pasaba las mañanas con Lucas, quien mejoraba cada día más. El niño corría ahora por los jardines, su risa llenando el aire de una forma que hacía apenas un mes parecía imposible. Rafael seguía viniendo a supervisar su recuperación, pero ahora, cuando sus miradas se cruzaban, Isabela veía solo la culpa en sus ojos. Y ella sentía, no sabía qué sentía, odio, por supuesto, por la mentira, por el engaño. Pero también había otra cosa, algo que la atormentaba más que el odio. Había sentimientos reales en medio de toda esa farsa. Sentimientos que no desaparecían simplemente porque la verdad había salido a la luz. Damián, por su parte, actuaba como si nada hubiera cambiado. Durante las cenas formales era el mismo hombre frío y distante de siempre. Rafael informa que Lucas podrá suspender el tratamiento intensivo en 6 semanas, anunció. Una noche mientras cortaba su carne. Después necesitará solo revisiones mensuales. Ha sido un éxito extraordinario. Isabela lo miró. Este hombre que había orquestado todo, que había usado a su propio hermano como un peón, que la había manipulado desde el principio. ¿Alguna vez le importó Lucas?, preguntó, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿O solo lo ve como una excusa conveniente para conseguir lo que quiere? Damián levantó la vista, sorprendido por su tono. Lucas es mi sobrino. Su bienestar es importante. No respondió mi pregunta. Los ojos grises de Damián se estrecharon. Ten cuidado, esposa. Tu lengua se ha vuelto muy afilada últimamente. Tal vez porque finalmente estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y qué es lo que ves con tanta claridad? Isabela casi lo dijo. Casi arrojó la verdad sobre la mesa como una bomba. Pero entonces pensó en Lucas, jugando en el jardín, finalmente saludable, finalmente vivo, y se tragó las palabras. Nada, excelencia. Disculpe mi impertinencia. Pero esa noche, cuando Rafael vino a su habitación, porque el plan debía continuar, porque Lucas todavía necesitaba esas 6 semanas más, Isabela lo detuvo antes de que pudiera acercarse. Necesito saber algo, dijo. Este error médico que supuestamente cometiste. Dijiste que Damián lo inventó. ¿Cómo lo descubriste? Rafael se quedó de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia que ella había exigido. Hace 3 semanas estaba buscando documentos médicos en el estudio de Damián. Necesitaba información sobre una enfermedad rara para otro paciente. Encontré un archivo con mi nombre. Contenía toda la supuesta evidencia del error. Reportes médicos, testimonios de testigos, todo. Excepto que reconocí la letra de Damián en varios documentos que supuestamente habían sido escritos por otros médicos. Y las fechas no coincidían con mis viajes.
Estaba en París cuando supuestamente cometí el error en Barcelona. Isabela sintió una chispa de algo que no había sentido en días: determinación. ¿Ese archivo todavía está ahí? No lo sé, no he vuelto a buscarlo. Rafael la miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque si Damián te mintió sobre eso, ¿qué más ha mentido? Isabela, no sé qué estás pensando, pero ¿dónde está su estudio? En el ala oeste, tercer piso. Pero está siempre cerrado con llave, y él guarda la llave consigo. Debe haber otra llave. Siempre hay otra. Rafael dio un paso hacia ella, y por primera vez, Isabela vio esperanza en sus ojos. ¿Qué estás planeando? Justicia, respondió Isabela simplemente. Para ambos. Los siguientes días, Isabela observó. Aprendió las rutinas de Damián: cuando salía, cuando se encerraba en su estudio, cuando los sirvientes limpiaban sus habitaciones. Y habló con los sirvientes, especialmente con Clara, una doncella mayor que había trabajado en la casa desde antes de que naciera Damián. «Clara», preguntó Isabela una tarde mientras la mujer organizaba la ropa, «¿usted conoció bien a los hermanos Montesinos cuando eran jóvenes?» La mujer sonrió con nostalgia. «Oh, sí, señora. El señorito Rafael era un dulce, siempre preocupándose por todos, ayudando en lo que podía. Y el joven Damián se detuvo, incómoda. «Puede hablar libremente», la animó Isabela. «Necesito entender». Clara miró alrededor, asegurándose de que estaban solas. El amo Damián siempre fue controlador, incluso de niño. Quería que todo se hiciera a su manera. Y cuando el doctor Rafael decidió estudiar medicina en lugar de ayudar con las propiedades, el amo Damián lo tomó como una traición personal. Se llevaban mal, no al principio, pero después de que el doctor Rafael se fue a estudiar a París, algo cambió. Cuando regresó 5 años después, el amo Damián era diferente, más frío, y siempre tenía alguna forma de hacer que el doctor Rafael sintiera que le debía algo. ¿Cómo qué? Clara bajó la voz. Había rumores sobre un paciente que supuestamente murió por negligencia del doctor Rafael. Pero yo nunca lo creí. El doctor Rafael es incapaz de hacer daño a alguien. Tiene el corazón más gentil que he conocido. Isabela sintió que algo se encajaba en su lugar. «Clara, ¿dónde guarda el duque las llaves de su estudio?» La mujer palideció. «Señora, no debería». «Por favor». «Es importante». Clara dudó, luego suspiró. «Hay una llave extra. La guarda en su habitación, en una caja de madera sobre el escritorio. Pero señora, si la descubre». «No lo hará», prometió Isabela con más confianza de la que sentía. Esa noche esperó hasta que Damián se retirara a sus aposentos. Esperó 1 hora más, hasta que los pasos de los sirvientes cesaron y la casa quedó en silencio. Entonces, descalza, con una vela en la mano, se deslizó por los corredores hacia el ala oeste. El corazón le latía tan fuerte que pensó que despertaría a toda la casa. Cada sombra parecía esconder a Damián. Cada crujido del suelo sonaba como una alarma. Llegó a la habitación de Damián. La puerta no estaba cerrada con llave. ¿Por qué lo estaría? Nadie se atrevería a entrar sin permiso, excepto, aparentemente, una esposa desesperada. Isabela entró, conteniendo la respiración. Podía escuchar la respiración profunda de Damián desde la cama con dosel. Estaba dormido. Caminó con cuidado hacia el escritorio. Allí, tal como Clara había dicho, había una caja de madera tallada. Isabela la abrió con manos temblorosas. Dentro había varias llaves. ¿Cuál era la del estudio? No tenía tiempo para adivinar. Tomó todas. Se giró para salir y su vestido rozó contra una silla. El ruido pareció un trueno en el silencio. ¿Quién está ahí? La voz de Damián repentinamente despierto. Isabela corrió. Salió de la habitación justo cuando escuchó a Damián levantarse de la cama. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos, silenciosos, contra el suelo de mármol, el corazón a punto de explotar. Escuchó la puerta de la habitación de Damián abrirse detrás de ella, sus pasos pesados siguiéndola. «¡Detente!». Isabela dobló una esquina, bajó una escalera lateral que los sirvientes usaban y se escondió en un receso oscuro. Apagó su vela y contuvo la respiración. Los pasos de Damián se detuvieron en lo alto de las escaleras.
Sé que alguien estuvo en mi habitación, dijo en voz alta. Será mejor que se presente ahora. Silencio. Isabela apretó las llaves contra su pecho, rezando para que no hicieran ruido. Después de lo que pareció una eternidad, Damián gruñó y regresó hacia su habitación. Isabela esperó 5 minutos más antes de moverse. Luego, con las manos todavía temblando, subió al tercer piso del ala oeste. El estudio de Damián era una habitación grande, llena de estanterías con libros y archivadores. Isabela probó cada llave hasta que una finalmente giró en la cerradura. Entró y cerró la puerta detrás de ella, encendiendo su vela nuevamente. ¿Dónde empezar? Fue a los archivadores primero. Estaban organizados alfabéticamente. Buscó bajo M por Montesinos. Y ahí estaba, un archivo grueso con el nombre Rafael de Montesinos. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Dentro había exactamente lo que Rafael había descrito. Reportes médicos, testimonios, fechas, todo perfectamente falsificado. Pero había más. Había cartas. Cartas que Damián había escrito pero nunca enviado. Cartas a médicos pidiéndoles que confirmaran una historia falsa a cambio de dinero. Cartas a abogados preguntando sobre las consecuencias legales de la negligencia médica. Todo era una mentira elaborada, una red de mentiras diseñada para tener control total sobre Rafael. Isabela siguió buscando. ¿Qué más escondía Damián? Encontró su archivo médico personal. Y allí, en un reporte de un especialista en fertilidad de Madrid, leyó: el paciente presenta conteo espermático bajo, pero dentro del rango normal. Fertilidad reducida, pero no imposible. Con paciencia y tiempo, el embarazo natural es posible. Isabela tuvo que leer el documento 3 veces para asegurarse de que entendía. Damián no era estéril. Nunca lo fue. Podía tener hijos. Tal vez le tomaría más tiempo. Tal vez necesitaría más intentos, pero podía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué forzar a Rafael a fingir ser él? ¿Por qué toda esta elaborada farsa? Siguió buscando y encontró la respuesta en un diario personal que Damián guardaba en un cajón cerrado que Isabela forzó con un abrecartas. Las entradas eran reveladoras. Rafael siempre fue el favorito de madre, el hijo perfecto que eligió su propio camino. Mientras yo estaba atrapado con responsabilidades, él era libre. Finalmente tengo la forma de hacerle pagar por esa libertad. He encontrado la palanca perfecta. La viuda de mi hermano, hermosa, desesperada, con un hijo muriendo. Rafael no podrá resistirse a ayudar al niño. Es demasiado débil para dejar morir a un paciente, incluso si significa traicionarse a sí mismo. Mi plan es perfecto. Rafael hará el trabajo sucio de embarazarla, pero el hijo será legalmente mío. Finalmente tendré un heredero, y Rafael sabrá que su propio hijo lo llamará padre a otro. La ironía es deliciosa. Isabela sintió que iba a vomitar. Todo había sido por crueldad, por venganza, por el placer retorcido de controlar y lastimar a su hermano menor. Lucas nunca importó. Ella nunca importó. Solo eran piezas en el juego sádico de Damián. Escuchó pasos en el corredor. Isabela apagó rápidamente la vela y se escondió detrás de una estantería alta, abrazando los documentos contra su pecho. La puerta se abrió. Una vela iluminó la habitación. Era Damián. Sabía que alguien había estado aquí, murmuró para sí mismo. Las llaves. Alguien tomó las llaves. Comenzó a revisar los archivadores, buscando algo fuera de lugar. Isabela contuvo la respiración. Estaba atrapada. Si Damián la encontraba aquí con toda esta evidencia... ¿Excelencia? La voz de Rafael desde el pasillo hizo que Damián se girara. ¿Qué haces despierto a estas horas? Escuché ruidos. Pensé que tal vez Lucas necesitaba algo. Damián salió del estudio para hablar con Rafael, dejando la puerta abierta. Isabela aprovechó el momento. Deslizándose silenciosamente fuera del estudio y bajando las escaleras mientras los 2 hermanos hablaban. No se detuvo hasta llegar a su habitación. Cerró la puerta apoyándose contra ella, temblando de pies a cabeza. Pero tenía los documentos. Tenía la prueba. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con ella. A la mañana siguiente, Isabela solicitó ver a Rafael en privado. Se encontraron en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Encontré esto anoche,
dijo Isabela, entregándole los documentos. Rafael los leyó en silencio. Con cada página, su rostro se ponía más pálido, sus manos temblaban más. Todo fue mentira, susurró finalmente. 10 años. 10 años viviendo con culpa por algo que nunca hice. 10 años dejando que él me controlara porque pensé que le debía mi carrera, mi libertad. Y no es estéril, añadió Isabela. Nunca lo fue. Todo esto fue solo crueldad, solo para lastimarte. Rafael dejó caer los papeles, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Dejé que me convirtiera en un monstruo. Te usé, te mentí, todo porque creí en sus mentiras. No fuiste tú, dijo Isabela suavemente, sorprendida por sus propias palabras. Fue él. Él te manipuló igual que a mí. Rafael la miró con ojos llenos de lágrimas. Pero yo elegí seguir adelante. Podría haber dicho no. Podría haber... Y Lucas habría muerto. Isabela tomó su mano. Él sabía exactamente qué cartas jugar contra cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Isabela había pasado toda la noche pensando en eso. Lucas solo necesita 2 semanas más de tratamiento. Eso dijiste, ¿verdad? Sí. Después estará completamente recuperado. Entonces esperamos. 2 semanas. Continuamos con la farsa como si nada hubiera pasado. Y cuando Lucas esté seguro, cuando ya no pueda usar su salud como arma contra nosotros, lo destruimos. Isabela asintió. Con estos documentos podemos arruinarlo. Fraude, manipulación, falsificación de documentos legales. Perderá su título, sus tierras, todo. Rafael miró los documentos, luego a Isabela. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros después? Era la pregunta que Isabela había estado evitando. No lo sé, admitió. Me mentiste, me usaste. Debería odiarte. Lo sé. Pero mis sentimientos por ti... Isabela cerró los ojos. No desaparecen simplemente porque la situación que los creó fuera una mentira. Y eso me hace sentir estúpida. No eres estúpida. Rafael se acercó, pero no la tocó, respetando el espacio que ella necesitaba. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Soportaste todo esto, protegiste a tu hijo. Y ahora estás buscando justicia no solo para ti, sino para mí también, a pesar de lo que hice. No lo hago por ti. Lo hago porque Damián no puede salirse con la suya, porque necesita pagar por lo que ha hecho. Pero ambos sabían que eso no era completamente cierto. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles. Actuar como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado. Ver a Damián en los desayunos, sabiendo la verdad sobre su crueldad calculada. Dejar que Rafael siguiera viniendo a su habitación por las noches, manteniendo la farsa. Pero ahora era diferente. Ya no había mentiras entre Isabela y Rafael. Hablaban en susurros en la oscuridad, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre los sentimientos confusos que ambos compartían. Cuando todo esto termine, dijo Rafael una noche, me iré. Dejaré Barcelona, tal vez España entera. No esperaré que me perdones o que quieras verme otra vez. ¿Y Lucas? Preguntó Isabela. Se ha encariñado contigo. Lucas merece un padre mejor que yo. Alguien que no le mintió a su madre, que no participó en este engaño horrible. Lucas merece a alguien que lo ame, que lo cuide como tú lo has hecho. Rafael se giró hacia ella en la oscuridad. ¿Qué estás diciendo? No lo sé todavía, solo no tomes ninguna decisión hasta que todo esto termine. Por favor. Finalmente llegó el día. Rafael anunció durante el desayuno que Lucas estaba completamente curado. Ya no necesita tratamiento, dijo, sin poder ocultar su sonrisa. Es un milagro médico. Está tan sano como cualquier niño de su edad. Damián asintió con satisfacción. Excelente. Entonces, podemos proceder con el siguiente paso. ¿Siguiente paso? Preguntó Isabela, aunque sabía a qué se refería. Determinar si estás embarazada. Si no lo estás, comenzaremos nuevamente hasta que lo estés. Isabela miró a Rafael, quien asintió levemente. Era hora. No creo que eso sea necesario, Excelencia. Damián levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Disculpa? Isabela sacó los documentos que había escondido bajo su servilleta y los colocó sobre la mesa. Porque sé que nunca fuiste estéril. Y sé que todo esto fue una mentira elaborada para controlar a tu hermano y lastimarlo.
El rostro de Damián se puso rígido como piedra. Miró los documentos, reconociéndolos instantáneamente. ¿Cómo obtuviste esos? No importa cómo. Lo que importa es lo que dicen. Fraude médico, documentos falsificados, manipulación. Isabela se levantó, mirándolo directamente. Voy a llevar estos documentos a las autoridades. Perderás tu título, tus tierras, todo. Damián se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. No te atreverás. ¡Ya me atreví! Las copias ya están con mi abogado. Si algo nos pasa a mí, a Rafael o a Lucas, se harán públicas automáticamente. Por primera vez, desde que Isabela lo conoció, vio miedo genuino en los ojos de Damián. Esto es... No puedes... Soy un duque. Eres un criminal, corrigió Rafael levantándose también. Y ya no tienes poder sobre mí. Nunca cometí ese error médico. Nunca te debí nada. Durante 10 años me manipulaste con mentiras, pero se acabó. Damián los miró a ambos, su compostura desmoronándose. Todo lo que hice era mi derecho, mi herencia, tu crueldad, terminó Isabela. Nada más. Ese hijo. Damián señaló su vientre. Si estás embarazada, ese hijo es legalmente mío. Isabela sonrió, pero fue una sonrisa fría. No lo creo. Verás, también tengo testimonios de los sirvientes que vieron a Rafael entrando a mi habitación cada noche, que sabían que tú nunca viniste a mis aposentos. El matrimonio puede ser anulado por falta de consumación, y cualquier hijo que tenga será legalmente de Rafael, no tuyo. Era un farol parcial. Los sirvientes probablemente no testificarían, tenían demasiado miedo. Pero Damián no sabía eso. El duque se tambaleó, agarrándose del borde de la mesa. Me han destruido. No, dijo Isabela. Tú te destruiste solo. Nosotros solo estamos revelando lo que siempre estuve debajo de toda esa fachada aristocrática. Un hombre cruel, pequeño y patético que necesitaba controlar a otros para sentirse poderoso. Damián los miró con odio puro, pero era el odio de un hombre derrotado. Salgan de mi casa, ahora. Con gusto, respondió Isabela. 2 horas después, Isabela, Lucas y Rafael subían a una carroza con todo lo que poseían. Lucas, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la tensión, tomó las manos de ambos adultos. ¿A dónde vamos, mamá? Lejos de aquí, mi amor. A empezar de nuevo. ¿El tío Rafael viene con nosotros? Isabela miró a Rafael, quien tenía lágrimas en los ojos. Si él quiere, dijo suavemente. Quiero, respondió Rafael sin dudar. Si me lo permiten, si pueden perdonarme algún día. El perdón. Isabela pensó en ello. El perdón tomará tiempo, pero el tiempo lo tenemos. ¿Y el amor? Preguntó Rafael en voz baja solo para ella. Isabela sonrió, una sonrisa real esta vez. No la máscara que había usado durante meses. El amor ya está aquí. Solo necesita la oportunidad de crecer sin mentiras, sin manipulación. Solo nosotros, siendo honestos el uno con el otro. Rafael tomó su mano. ¿Puedo hacer eso? Puedo ser honesto. Puedo pasar el resto de mi vida compensándote por lo que hice. No necesito compensación. Solo necesito que seas quien fuiste en esas noches. El hombre gentil, considerado, que se preocupaba por mi bienestar. Ese hombre era real, ¿verdad? Ese hombre era yo, sin la máscara de Damián, sin las mentiras. Solo yo, enamorado de ti desde la primera noche. La carroza comenzó a moverse, alejándose de la mansión oscura que había sido su prisión. 3 meses después, en un pequeño pueblo costero lejos de Barcelona, Isabela recibió una carta. El escándalo había explotado. Los documentos que había presentado habían sido investigados. Damián de Montesinos había perdido su título. Sus propiedades habían sido confiscadas por la corona por fraude. El implacable había caído. Y en esa misma casa junto al mar, Rafael atendía a los pobres del pueblo sin cobrarles nada. Lucas corría por la playa, completamente sano, completamente feliz. Isabela estaba embarazada. Una noche, mientras Rafael sentía su vientre con manos de médico y corazón de padre, Isabela le preguntó, ¿tienes miedo? De ser padre de verdad esta vez. Aterrorizado,
admitió Rafael con una sonrisa, pero también nunca he estado más feliz. Este hijo, nuestro hijo, será hecho en amor, en verdad, no en mentiras o manipulación. Nuestro hijo, repitió Isabela, probando las palabras. Suena bien. ¿Sabes lo que suena aún mejor? ¿Qué? Mi esposa. Rafael sacó un anillo simple de su bolsillo. Sé que técnicamente todavía estás casada con Damián, pero la anulación está en proceso. ¿Y cuando llegue, te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? Sin mentiras, sin manipulaciones, solo dos personas que se aman. Isabela miró el anillo, luego a Rafael, luego hacia donde Lucas dormía en la habitación contigua. Sí, dijo, 1000 veces sí, porque a veces incluso las historias que comienzan con las mentiras más oscuras pueden terminar en la luz más brillante. A veces, incluso cuando te fuerzan a casarte con un duque implacable, encuentras el amor en el lugar más inesperado, con el hombre que fue gentil en las noches oscuras, el hombre que salvó a tu hijo, el hombre que, a pesar de todos sus errores, te amó con todo lo que era. Y a veces eso es suficiente para construir algo real, algo duradero, algo verdadero. 5 años después, «Mamá, papá, miren lo que encontré». Lucas, ahora de 10 años, corría por la playa sosteniendo una concha marina particularmente hermosa. Detrás de él, su hermana pequeña Sofía, de 4 años, intentaba seguirle el ritmo, tropezando en la arena. «Espérame, Lucas». Rafael la levantó en sus brazos, haciéndola girar mientras ella reía. «Pequeña, tu hermano tiene piernas más largas. Tendrás que esperar un poco para alcanzarlo». Isabela los observaba desde su lugar en la arena, una mano sobre su vientre donde otro hijo crecía. Este sería el tercero. Cada uno de ellos concebido en amor, cada uno de ellos deseado. Lucas se acercó corriendo mostrándole la concha. «¿Puedo quedármela?» «Por supuesto, cariño». El niño se sentó junto a ella, de repente serio. «Mamá, ¿alguna vez piensas en...?» «Ya sabes, el duque». Isabela raramente pensaba en Damián en estos días. Había escuchado que vivía en un pequeño apartamento en Madrid, su fortuna perdida, su reputación destruida. Parte de ella sentía lástima por él, solo una pequeña parte. «A veces», admitió. «¿Por qué preguntas?» «Porque si él no hubiera sido tan malo, nunca habríamos conocido a papá Rafael. Y entonces Sofía no estaría aquí, y tú no serías feliz». Isabela abrazó a su hijo, este niño sabio que había pasado por tanto. «Tienes razón. A veces las cosas malas nos llevan a cosas buenas. Pero eso no hace que las cosas malas estuvieran bien. Lo sé. Solo digo que estoy feliz de cómo resultó todo, incluso si fue difícil llegar aquí». Rafael se sentó junto a ellos, con Sofía todavía en sus brazos. ¿Conversación profunda? «Lucas es filosófico hoy», sonrió Isabela. «Debe haberlo sacado de ti». «Definitivamente no de mí». Rafael besó su frente. «¿Cómo está nuestro pequeño?» «Activo. Creo que tendremos otro corredor». «Espero que no». 2 es suficiente». Pero Rafael sonreía y todos sabían que amaba cada momento caótico de su vida. Mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de naranjas y rosas, la pequeña familia se quedó sentada en la playa. No eran perfectos. Todavía había días en que Isabela recordaba la traición inicial y sentía una punzada de dolor. Días en que Rafael se despertaba con pesadillas sobre lo que había hecho. Pero también había días como este, días de risas y conchas marinas y niños corriendo descalzos en la arena, días en que el amor era suficiente para sanar las viejas heridas. Y al final, eso era lo que importaba, no cómo comenzó la historia, sino cómo terminó. En amor, en verdad, en paz. Y fin, esta historia nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras, podemos encontrar luz. Isabela tuvo que ser increíblemente valiente para enfrentar la verdad y luchar por su felicidad y la de su hijo. Y Rafael aprendió que algunos errores pueden ser perdonados cuando el amor es genuino. ¿Qué te pareció la transformación de Isabela de víctima a luchadora? ¿Crees que Rafael merecía el perdón? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Comparte tu parte favorita de la historia. Y si disfrutaste este viaje emocional con nosotros, no olvides darle like y suscribirte al canal para más.
Historias que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.